porque lo primero que nosotros vamos a ver es el marco de referencia con el cual nosotros estamos haciendo cualquier tipo de trabajo corporal. Ahí lo que quise explorar principalmente fueron tres circunstancias, ¿no? La formación a través de las creencias familiares. Es decir, que puede ir alguien a hacer algún tipo de taller y todavía estar en la competencia, todavía tratar de demostrar que quiere ser mejor incluso que sus compañeros de taller, como si fueran carreritas, pero que evidentemente nosotros a ir a ver la naturaleza de su mente, pues tenía que ver con eso que le enseñaron, ¿no? O sea, en la medida de lo posible no hacer ningún juicio sobre eso que estaba pasando. Y sobre todo ver que una vez que nosotros detectamos el movimiento que ellos tienen a nivel familiar, pues ver que no solo queda en eso, sino que va subiendo de nivel, en el sentido de que pues ahora hay una imagen de la cultura y de los deseos. Ahí nosotros trabajamos con los 108 deseos como un plano de referencia y mirar cuál era pues el deseo que tenían condicionado, ¿no? Y fue sorprendente para muchos pues descubrir, no sé, que sí había avaricia, que había competencia, porque no lo registraban, ¿no? O sea, justo como la gran mayoría ya tenía algún tipo de trabajo, pues se creía que pues ya eran buenos, que estaban haciendo bien la chamba. Entonces pues nos dimos cuenta que no, y eso nos llevó también a hacer una sesión especial para el tema del ego, que tenía que ver un poco con la situación de la construcción de pues de la personalidad, no en el sentido estricto de cómo se entiende en la psicología tradicional, sino más bien como esos movimientos corporales que hacemos de manera cotidiana y que usualmente pues no se registran o no se ven. Entonces, ahí, este aspecto fundamental fue el que a mí me permitió detectar que a pesar de que pudiera haber algún descondicionamiento a través de eventos que se hayan vivido, el tema de la mente merecía también su atención especial. Y no por el tema, no quiero que se confunda con un tema cognitivo, sino principalmente porque hay un movimiento energético que se está generando. Mucho de lo que nosotros o yo apunté en el trabajo era principalmente hacer técnicas que pudieran mover esa energía, ¿no? La primera a través del reconocimiento, pero la segunda era a través de los rituales de poder que yo les decía. Uno de esos ejercicios pudo haber sido a través del movimiento que algunos le llaman como energía kundalini, que era tratar a voluntad transformar la energía y llevarla ya sea a alguna eventualidad o llevarla a un aspecto de la mente, y principalmente para tratar de descondicionar tanto eventos como creencias. Dependiendo de la flexibilidad de los asistentes, nosotros podíamos ver si eso fluía de una manera sencilla o no, y para eso era fundamental la pregunta si realmente querían transformar algunas creencias. Eso me parece que nos llevó, a pesar de que en mi trabajo estoy abordando la categoría de lo espiritual, me llevó a ver que era muy difícil que emergiera el asunto pues del espíritu, principalmente porque está ese marco que ya lo habían comentado en alguna de las ponencias, que está muy enfrascado a este tema del ser bueno, de lo religioso, etc. Entonces, algunas de las categorías que yo quise trabajar como el tema de prácticas espirituales para el cuerpo completo era el cooperar y era el compartir. Y ahí pues también nos dábamos cuenta que algunas situaciones para los participantes, como para no la vida en comunitaria, sino como para el esquema de la vida, pues había algunas dificultades que todavía se tenían que trabajar, ¿no? Estos ejercicios pues los fui, a pesar de que son por módulo, en cada uno
de los talleres o en cada uno de los elementos, pues al final tratábamos de hacer estas prácticas para que existiera otra vinculación. Y aquí me parece que el tema importante pues era o es establecer un asunto del diálogo, el diálogo con la mente y con el espíritu, pero con un marco de referencia, o sea, muy específico, porque nosotros podemos hablar de transformar o de quitar pues creencias, pero ¿cuál va a ser la propuesta? ¿Qué le vamos a ofrecer a los participantes? Y esto era tener a la vida como marco de referencia, ¿no? O sea, empezar a hacer, digamos que asimilaciones, lo voy a decir así, ¿no? Conceptos, propuestas o teorías que nos hagan ver a la vida como algo que nos puede direccionar. Las conclusiones que me lleva a este trabajo, pues, primero, justo, hay que tener mayor, como nosotros como investigadores, hacer más presente este marco de referencia en virtud de la vida, para que esté muy establecido tanto en nuestras prácticas como en los procesos terapéuticos. Eso es fundamental. Hay que dimensionar en este sentido, pues, que tenemos que dar una formación, considero yo al principio, justamente de esta epistemología, de lo corporal, es decir, saber dónde estamos parados. Esto me lleva a que tenemos que hacer métodos y procesos a través de prácticas que tengan un movimiento, es decir, que si nosotros somos conscientes del proceso de la energía y de la información, que estos sean un poco más direccionados a estos procesos de los cuales los mencioné. Y por último, algo para mí muy importante y que sigo trabajando en estos momentos, era que al momento de algún modo como de descrear alguna información o alguna imagen, tendríamos que crear imágenes y experiencias. ¿Por qué? Porque lo voy a mencionar así, ¿no? Cuando se trata de dar ciertos saltos, ¿no? O como mencionaba, ¿no? La maestra Isabel en su ponencia, virarse, por un ejemplo, como una mujer sana puede causar un miedo. Pero si nosotros creamos métodos que puedan crear esa imagen mental y decir al cuerpo, no pasa nada, creo que ahí es una deuda pendiente que tenemos como investigadores para seguir haciendo nuestro trabajo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Víctor, el maestro Víctor Salinas, y ahora déjenme encontrar el acordeón. Ahora continuamos con la ponencia Movimiento Consciente, Movimiento Raíz. Presenta a la maestra Miyusa Yelin Colín Lugo. Es maestra en cuerpo y salud y doctorante del doctorado déjenme otra vez lo veo, de cuerpo salud. Estudios interdisciplinarios. Bueno, él lo va a decir. Interdisciplinarios del cuerpo, el Instituto Howard. Creo que a esta hora ya no carbura. Muchas gracias. Adelante, Miyusa. Pues muchas gracias a ustedes, doctora, al maestro Sergio, muchas gracias por este espacio y por la posibilidad de crear, y a todos los maestros que nos acompañan y guían en este andar, y mis queridos compañeros. Muchas gracias. Pues bueno, yo les había preparado una presentación muy linda, pero la luz no nos ayuda, así que se los voy a platicar. La propuesta en la que estamos trabajando se llama hasta el momento Movimiento Consciente, y la parte del movimiento raíz es una de las ramas que está como empezando a mostrar este trabajo. Al principio del doctorado, la propuesta o la sugerencia
que asumimos es empezar a resignificar el movimiento, porque el movimiento tiene pues muchos vacíos en cómo lo hemos sido en la vida. Entonces encontramos como dos líneas, una es con la que se ha trabajado siempre el movimiento y que ha perdido pues parte de su importancia, y la otra línea es la que vamos a buscar enriquecer. En la primera pues es como la común, ¿no? El movimiento lo asociamos siempre a la actividad, al desplazamiento, ¿no? Algo que se puede ver y en algunos casos sentir, ¿no? Más allá como que no hay tanto. Sin embargo, siempre va a desarrollar una tendencia. Entonces encontramos diversos movimientos sociales, familiares, culturales, etcétera, etcétera. Y la otra vertiente, que es la que estamos empezando a nutrir, es esta parte de que el movimiento tiene que ver con un periodo de tiempo. Si no hay tiempo, si no hay movimiento, no hay tiempo. Entonces, esto es importante porque para nosotros el tiempo en el cuerpo y el movimiento en el cuerpo nos abre otras ramas de reflexión. Y pues tiene que ver, según esta propuesta, con la actividad humana. Sin embargo, nosotros creemos que el movimiento está presente en lo vivo, no nada más en lo humano. Entonces esa es otra parte que es importante ir articulando con la presencia del espacio y del tiempo en el cuerpo y en la vida de los individuos, que habitan un espacio que está vivo y que tienen eso mismo vivo al interior. Entonces esta es como la primera parte en la que estamos trabajando y pues al igual que mis compañeros, pues todavía estamos en esa búsqueda de seguirlo nutriendo y enriqueciendo. Entonces, en esta lógica de los periodos de tiempo, nos encontramos con que las primeras memorias que construye el individuo son en el presente y después se van quedando en el pasado, ¿no? Van formando este bagaje en el cuerpo. Y no hay como tal una memoria del futuro. Puede haber un proyecto, pero no hay una memoria que esté viva en el futuro. Entonces esto es importante para el movimiento, porque pese a que se cree muchas personas creen que están más ocupadas en el futuro, la realidad es que eso todavía no sucede en el cuerpo y solamente está en la realidad mental. Entonces ahí encontramos dos tipos de movimientos, ¿no? El movimiento que está en la mente y el movimiento que realmente baja al cuerpo. Entonces son dos líneas que hemos estado encontrando y que cuando pase a compartirles un poco del taller, pues podríamos poner algunos ejemplos. La otra es que es importante empezar a afianzar la creación del futuro a través de los proyectos, ¿no? Que era lo que platicábamos hace rato durante la comida. Entonces, esta creación consciente y constante es parte de la naturaleza humana, que es un movimiento que se ha ido deteniendo o se ha ido mermando o se ha ido aletargando, adormeciendo por los movimientos sociales o los movimientos que están alrededor que nos frenan en esa parte, ¿no? Nos vamos desconectando y entonces dejamos de hacer esto que es tan necesario y natural, que es crear. Y hoy sí puedo mencionar que es necesario porque en los participantes se ha notado, ¿no? Esta necesidad como muy profunda de aportar algo. Entonces ahorita se los comparto más adelante. Y la otra pues es que encontramos que hay mucha fugacidad en el contacto y en el tacto de lo vivo, ¿no? Con el otro, con lo que nos rodea. Entonces estas experiencias fugaces, pues una de las reflexiones a las que he ido avanzando ahora es como si realmente estas experiencias tan fugaces o esta búsqueda de algo que solamente toca y estimula y desaparece, si realmente construye parte del movimiento de un individuo o no, ¿no? O sea, si su movimiento su toque es tan fugaz que no se alcanza a registrar, ¿no? Entonces es como una necesidad constante de estos estímulos, ¿no? Como tactos o contactos que nada más hagan como chispazos, ¿no? Por así decirlo. Y pues esto se va a ver reflejado obviamente en las relaciones humanas y en las relaciones con la vida. Hace rato que la doctora decía que había que enseñarles a los niños que la vida era larga, me hizo mucho sentido, ¿no? Que dije, justo eso es lo que de pronto ya no se ve en los adultos, ¿no? Por lo menos yo trabajé con adultos, no con niños, y entonces uno de los participantes me decía, tiene 29 años, ¿no? Y me decía, es que en la industria a partir de los 30 ya tienes que ir buscando dónde vas a hacer tu hoyo, ¿no? Porque ya dejas de ser funcional, ¿no? Ya no eres un elemento para la industria. Entonces, un chico de 29 años que ya empieza a tener ese movimiento en el cuerpo, ¿qué impacto va a tener a la larga, ¿no?
en otro momento, en otros espacios, en otros tiempos sociales, apenas estabas empezando tu vida creativa laboral, ¿no? Entonces actualmente nos encontramos con varios jovencitos en el taller que ya tenían esta sensación en el cuerpo de se me está yendo la vida, cuando la vida apenas comienza. Entonces esto también nos tiene que llevar a la reflexión de cómo es el movimiento o cómo se está dando el movimiento en el tiempo y en el espacio corporal. Entonces el movimiento raíz tiene que ver con esta primera fase que encontramos, que es justo como dónde se afianzan las personas para empezar a construir su movimiento interno. Y hay varias vertientes, ¿no? La primera es el espacio donde naces, donde habitas, que si tienes un grupo que te permite conectar con, pues empiezas a arraigarte y empiezas a tomar cierta identidad, cierta fuerza. Pero aún no habiendo ese grupo, socialmente hay movimientos de creencias, de formas de pensamiento, de formas de tradición, de formas de alimentación, de formas de vínculos y de relaciones que también te van arraigando, aun cuando conscientemente o a voluntad no te asumas como tal, pero ese movimiento sí se está dando en el cuerpo, que es lo que de alguna manera estamos tratando de buscar, el cómo llevar al individuo a que reconozca eso y pueda descolonizarse de algunas cosas o pueda arraigarse a otras que sí le sirven y que no las están nutriendo. Entonces nos encontramos en el taller con que algunos de los participantes parecieran no tener memoria, ¿no? Que son seres que se viven en ese momento, buscan, ¿no?, las relaciones, los contactos, ¿no?, o como ellos mismos mencionaban, así, pues se termina este taller y yo me olvido, ¿no? O sea, ya no hay como este vínculo, ya no me interesa y voy a otra cosa, la vivo y suelto, y vivo y suelto, ¿no? O sea, ya no hay como esta parte en donde hay una historia que los va conformando como seres humanos. Entonces andaban así, ¿no?, como pollitos en cabeza, porque de pronto era esta necesidad de dónde me arraigo, pero todos los vínculos que he construido en la vida los he ido dejando. Y entonces ellos empezaban a mostrar ese vacío o esa necesidad de tener una tribu de donde poder pues acompañarse para tener un referente o algo para continuar su camino. Entonces nos dimos cuenta que algunos estaban evadiendo este contacto con la vida desde el sentido de que no tenía nada que aportar. Entonces es como, pues vivo esto y ya, ¿no? Incluso en las expresiones tanto corporales como verbales se notaba esta presencia como de, pues, ¿no? O sea, sí estoy aquí y sí participo y sí me doy cuenta que tengo cosas que hacer y tengo un proyecto y veo más allá, pero de pronto volteo y no tengo a nadie con quien compartir eso y entonces ya empezaban como a rechazar el crecimiento. Y teníamos ambos contrastes, ¿no? Tanto personas que ya han tenido un trabajo, un recorrido donde ya se reconciliaron, donde ya están en una búsqueda de dar un servicio, de acompañar personas, como otros que están todavía en la búsqueda de qué quiero hacer. Entonces, estas dos partes nos permitieron ver cómo en lo profundo hay una necesidad de arraigo y esta necesidad de arraigo nos permite la creación, ¿no? Que es esto, que es como dejar una huella, ¿no? Muy consciente de que para eso vine, ¿no? Para eso estoy aquí, aunque sea una huella pequeñita, pero irle sumando a la historia, ¿no? Entonces también nos encontramos con muchas posturas corporales que distaban de lo que estaba sintiendo la persona. Entonces de pronto proponíamos una secuencia de movimiento y entonces no había coordinación, no había sensación, no había como esta posibilidad de sentir qué era lo que estaba pasando en el cuerpo. Entonces muchos empezaron a reconocer que tenían mucho tiempo abandonados. Así es que no me había dado cuenta que estoy tan inflexible, no me había dado cuenta que me truena todo, no me había dado cuenta que me duele todo, que necesito hidratarme, que necesito comer distinto. O sea, empezó el reconocimiento del cuerpo a partir del movimiento. Y curiosamente la mayoría hace ejercicio, ¿no? O sea, que es como raro, ¿no? Porque de pronto una persona que empieza con todo este malestar es porque no tiene movimiento. Y la mayoría de ellos eran, pues por lo menos ejercitaban, ¿no? Pero ya tocar movimientos más profundos los lleva a darse cuenta de su inflexibilidad, de su rigidez, de su dificultad para moverse o sobre todo hacer los movimientos en conjunto.
parte de la propuesta es que todos los movimientos se hacen siempre con un referente, ¿no? Ya sea teniendo a alguien enfrente o teniendo al grupo. Entonces, mientras los estaban practicando en solito, les salían bien. Pero ya que tenían que conectar con el otro, ya, ¿no? Se perdía toda la posibilidad de... Y también nos dimos cuenta que esto, durante la semana, nos veíamos una vez a la semana, entonces al inicio de cada sesión hacíamos el recuento de cómo habían vivido el proceso durante la semana, ¿no? Que no nos veíamos. Y entonces empezaban a aparecer las manifestaciones de los órganos, de que el cuerpo no estaba bien. Al siguiente día la mayoría amolado, y decían, es que ¿cómo es posible que me haya sentido tan cansado si no hicimos nada, ¿no? O sea, comparado con la actividad que hago cotidianamente, no hicimos nada y al otro día me sentía fatal. Y entonces empezaba la depuración, algunos con diarrea, malestar estomacal, o sea, cosas que solamente ocurren cuando el cuerpo está muy, como que no se le ha escuchado tanto, ¿no? Así lo mueves tantito y empieza como a sacar la basura. Entonces eso también es como algo que nos hizo poner atención, porque cuando empezamos a hacer estas prácticas, la mayoría de las personas con las que lo hacíamos no tenían esos efectos tan intensos, ¿no? Era como, pues sí, tuve un poquito de cansancio, pero pasó, ¿no? O nada más respiraba y pasó. Y de repente cuando nos empezamos a intencionar todavía más el movimiento, entonces el cuerpo empieza a mostrar todos los desajustes que tiene y después a dar claridad. Entonces, esta claridad nos llevaba a ver que las personas inmediatamente reconocían los vínculos que tenían rotos. O sea, más allá de hacer una conciencia con el órgano, empezaban a ver es que no me he reconciliado con, no he hablado con tal, tengo que hablar de tal cosa. Entonces, pasó de un movimiento muy orgánico a un movimiento de relaciones humanas. Ya se va a poner romántico. Entonces, bueno, nos dimos cuenta que la energía, las relaciones y la materia, en lugar de ser espacios de resonancia, eran espacios muy disonantes. Una cosa se movía por un lado, otra por el otro, otra por el otro, y de pronto volver a hacer esta articulación o este match entre ellos costaba trabajo, pero se podía. O sea, implicaba cierto movimiento, pero se podía. Entonces me voy a adelantar un poquito para poder explicarles o compartirles los detalles. Pero bueno, este movimiento raíz tiene que ver con la cosmovisión, con los marcos de referencia y con esta parte oculta que está como bajo tierra, ¿no? Como la raíz, por eso hicimos esa analogía. Entonces esta parte oculta precede al movimiento que sigue, ¿no? A cómo brota, a cómo florece, a cómo crece. Entonces esta parte que está debajo es el cimiento y es sumamente importante. No nada más implica la conexión con los ancestros o con la información que está atrás, sino también con esto que ya está en mí y que a veces mi cuerpo responde ante esa información o responde con esa información, y si yo no la conozco, entonces cuesta trabajo como arraigarse al presente y hacer cosas, ¿no? Y pues también hay la importancia de este movimiento, es cómo lo significan los individuos que lo reconocen, que lo viven, que a veces reconocían algo muy importante de sus raíces y la significación estaba como muy carente de recursos, y entonces ahí el cuerpo volvía a disociarse. Y bueno, entonces la estructura del taller es un movimiento, bueno, son 13 sesiones, en cada sesión se trabaja con un órgano. Al principio de la sesión se respira específicamente para el órgano, después se hace un movimiento, una secuencia para nutrir el órgano, y después, si el movimiento lo permitía, cerrábamos con sonido. En esta lógica de que el sonido ayuda a vibrar y armonizar las células, ¿no? Entonces a veces el sonido nos funcionaba mejor que darles la palabra. Entonces esto nos muestra cómo va la secuencia del taller. En ese movimiento, ahorita ya lo concluimos, tuvimos la posibilidad de hacer 2 grupos distintos, y entonces en ambos grupos hay coincidencias. La primera es que todos, independientemente de la carrera que habían elegido, todos estaban en una búsqueda de servicio, como al querer hacer algo por... Lo que estaba roto es que
los que eran ingenieros y demás, era como, es que me tengo que salir de esto porque el servicio solamente se puede en el área terapéutica, ¿no? O solamente se puede si no hay masaje, o solamente se puede si tengo pacientes o tengo como esta relación uno a uno donde nos escuchamos y nos atendemos. Y entonces se separa o dista de esta parte donde la conciencia de que podemos servir donde quiera que estemos. Entonces cuando se planteaba esto, surge la nueva realidad, que es donde dicen, es que yo no puedo dar servicio en mi trabajo porque trabajo a distancia, ¿no? O sea, no veo a mis compañeros, y cuando tenemos juntas es en Zoom y nadie prende su cámara, ¿no? Entonces, ¿en dónde me vinculo? O sea, ¿dónde puedo conectar si la realidad me está llevando a trabajar yo solito en mi casa y no tener contacto con nadie? O sea, si yo no salgo, puedo pasar días sin verlo, ¿no? Entonces, el servicio laboral. La segunda, el vínculos afectivos. La tercera, la salud y la vitalidad. La otra, la importancia de ser vistos en el grupo y habitar esa posibilidad, ¿no? De construir algo para los demás, que sí apareció en todos. O sea, eso se me hizo muy significativo, que todos tenían esta necesidad ¿no? de hacer algo para los demás, hacer algo para cada uno en sus diferentes niveles, pero sí es algo que brota, ¿no? De este movimiento raíz. Y la otra es que hay mucha desorientación. Entonces es como, por ejemplo, todos los que tomaron el taller aquí era como, es que la línea aquí es la salud y la guía de los maestros y la acupuntura y el masaje, entonces ese es el único camino. Y de pronto era, pues es que ya tomé el curso, pero a mí no se me da, ¿no? Y entonces como no se me da, pues ya me amolé y entonces me sigo en la administración, ¿no? Porque ya no encuentro otro camino. Entonces era como esta necesidad de orientarse nuevamente en el trabajo corporal y en lo que quieren ellos aportar. Y ya cantar. Pero bueno, vamos con tiempos, ¿no? Vamos a continuar con la ponencia, el cuerpo histórico del mexicano. La presenta Milton Javier Silva Cedillo. Él es historiador y, supongo, estudiante del doctorado de estudios interdisciplinarios sobre la construcción corporal del Instituto de Investigaciones Harvard. Lo escuchamos. Tenía que reivindicarme. Bueno, pues gracias a los maestros, gracias al espacio. El título de la ponencia se llama El cuerpo histórico del mexicano, las 4 memorias, o los 4 cuerpos. Traía unas categorías bien chidas en la presentación, pero pues no se van a ver, ¿no? Creo que este trabajo hace 15 días estaba pensando en él y surge de una experiencia fundante que se vive en el cuerpo, ¿no? Entonces, lo consigo así: el cuerpo es la síntesis de ese movimiento de la vida, de ese movimiento que es bello. Y en unas culturas, cuando se abren espacios-tiempos, ese proceso de la vida inteligente, pues abrimos otros espacios, y en este caso el que me tocó vivir es el espacio-tiempo de la frialdad. Hace 10 años llegué a la Ciudad de México a trabajar por primera vez y llegué a Indios Verdes y dije, qué horror, ¿no? Pensé que me iban a asaltar, que me iban a... y de repente veo a gente orinando en los paraderos, en ¿cómo se llaman? El paradero, la avenida, llena de suciedad, la gente comiendo ahí tacos y cosas bien chidas, ¿no? Entonces fui avanzando y llegué a la colonia Lindavista y dije, ay, qué bonito, ¿a poco esto es México? ¿No? Y los jardines recortados, el pasto, la naturaleza, las casas adornadas, y yo dije, bueno, pues también se puede, ¿no? Pero ya una vez que estuve dentro de las aulas, era absolutamente lo mismo.
¿no? Ese espacio de la cultura de la fealdad en la cual estamos inmersos y que hoy en día estamos. Cuando uno va a las aulas, se abre ese espacio todavía de un movimiento que ahorita lo concibo, se abrió hace 500 años en esta geografía, y que viene la descalificación, la segregación, el racismo, ¿no? Entonces, un poco va a ese trabajo hacia allá. Coincido un poco con mi Yusa en que hay individuos que están buscando algo diferente, pero también no hay un asidero, no hay de dónde agarrarse. Entonces la reflexión va un poco en ese sentido, en el taller y en lo que se vive en las aulas. Descolonizar el cuerpo para formar. Dice, un cuerpo, 4 espacios-tiempo. Nacer en una geografía colonizada por la cultura occidental implica portar en el cuerpo la información que en sus distintas dimensiones ha desarticulado al individuo de la vida, de la tierra y del cosmos. Nos ha hecho ignorantes de la vida que portamos y que ésta sea pensada, significada, simbolizada y vivida solo en términos de la materia. El espacio-tiempo de la cultura impulsa a la materia a la exaltación de los deseos. El cuerpo cosificado y usado como objeto de intercambio hace que el individuo sea ignorante de su belleza. El individuo se ha enfrentado al deseo de poseer, acumular, y ha construido una falsa prosperidad sustentada en la comodidad, el progreso y la felicidad. Nos sumamos al entendimiento de que el cuerpo porta el movimiento de la vida inteligente, pero a su vez somos conscientes que en el cuerpo se construyen otros movimientos o espacios temporales que obstaculizan la expresión de esta vida inteligente en el individuo. Por el momento, intuimos 4 espacios-tiempos o periodos históricos en los cuales los habitantes que encarnan en esta geografía portan en su interior, en sus órganos, en sus células, en su energía y en la información que se resguarda, que se almacena en forma de memoria y que esta información apertura u obstaculiza el crecimiento material y espiritual de los individuos. Estos momentos son, número 1, el de los pueblos de la náhuatl. Todo apunta o nos muestra que desarrollaron el cultivo de la vida a través de su articulación, expresada en una cosmogonía que aún no podemos descifrar, que no la hemos entendido en su sentido de expresión o movimiento de la vida. Nuestro ojo antropomórfico hacia esa cosmogonía nos induce a pensar en ella desde el planteamiento occidental y su rechazo al politeísmo, como si fuese una etapa de la humanidad de lo cual era necesario superar. Sin embargo, la planificación urbana de sus ciudades, la distribución de sus calculis, acordes a las necesidades de la sociedad, sus normas, costumbres, la manera en que se formaron a través de instituciones o sin ellas, la impartición de justicia, sobre todo su entendimiento del tiempo del cielo, traducido en conocimiento y aplicado en los tiempos del cultivo, en los calendarios agrícolas, en la planificación urbana, los llevó al mismo tiempo al entender el movimiento de la tierra y los recursos que ofrecía la geografía. La unión entre el cielo y la tierra, entre Iliucat, cosmos, y Tlali, tierra, tuvieron como resultado el cultivo de la vida a través del entendimiento. Por ello su vida cotidiana era el resultado de miles de años de cohabitar en Tlali. Desde su origen en Siberia y su largo caminar hasta llegar al centro de la náhuatl, la cotidianidad era el resultado de la articulación con el movimiento de la vida, del origen y de la unión con el todo. Los actos cotidianos eran una muestra de agradecimiento al cielo, a la tierra, a los seres vivos. Por ello la comida, el baño, la educación, el cultivo, la arquitectura, la cerámica, el intercambio de bienes, las palabras, las acciones, llevaban cierto toque de ritualismo, de respeto por la vida y por el trabajo de los ancestros. El cuerpo de estos habitantes de la náhuatl fue el espacio para la concreción de esta articulación con la vida. En este sentido, el cuerpo de los nacidos en esta geografía guarda esa articulación con la vida. 2. El cuerpo de la cultura occidental medieval. En nuestro cuerpo reside la memoria de la cultura occidental llegada en 1492 a estas tierras. La memoria del sacrificio, de la tragedia, del sufrimiento, del dolor corporal, de la renuncia al placer y la resignación fueron plantadas en los ojos de los habitantes en nombre de la fe católica. El credo religioso fue instituido a través del miedo, el temor difundido a través de la exterioridad
de la privatización del dogma y el culto a este Dios reproducido en lo cotidiano. Misas, peregrinaciones, festividades, cantos, rosarios, oraciones, además del adoctrinamiento reforzado por un modelo formativo sustentado en la idea de la vida más allá de esta a través de la palabra y de la imagen. El papel de los miembros de la Iglesia Católica fue determinante, pues fueron los encargados de reestructurar la vida social y la vida privada. La construcción de escuelas, iglesias, orfanatos, hospitales, casas para mujeres, viudas, olvidadas, desamparadas, iglesias, conventos, fueron los lugares para que los nativos encontraran consuelo o resignación ante los agresivos cambios que estaban ocurriendo por su encuentro con los europeos. El papel de los hombres de la fe católica fue sutil, en apariencia traían esperanza, consuelo, y al mismo tiempo introducían silenciosamente en el cuerpo de los nativos la moral de la obediencia, el sufrimiento y la resignación o aceptación de la vida material. Por otro lado, se abrió o instauró el cuerpo de la memoria del enojo, del enfado, del resentimiento en los cuerpos de los nativos, de los criollos y mestizos, así como en los africanos. La cotidianidad se llenó de despojo para los nativos, desarraigo de la tierra, de su lengua, de sus creencias, de segregación para los criollos al no acceder políticamente a los beneficios del poder, de la discriminación de los mestizos por su origen étnico impensado y por la institucionalización de la esclavitud en los cuerpos de los africanos. El establecimiento de una sociedad estratificada trajo a la cotidianidad el establecimiento de una forma de nutrir el cuerpo, sustentada en uno o dos sabores, lo ácido, lo picante o lo dulce, como una forma de vivir en una sociedad que te desarticulaba con la vida. 3. El cuerpo de la sociedad racional. En nuestro cuerpo fluye la información de la fragmentación del cuerpo con la mente. La modernidad racional llegó a la náhuatl en 1700, con el proceso político-económico del arribo de la familia real de los Borbones a la corona española. La aplicación de las reformas borbónicas en tierras americanas provocó el enojo de los criollos ante su aislamiento político y la atenuación de la pobreza de los otros sectores de la sociedad. Sin embargo, las reformas fomentaron en los criollos novohispanos la sensibilidad para que a través de su formación en el conocimiento enciclopédico y de un incipiente conocimiento científico moderno fueran el punto de partida del nacionalismo, en primer instante propio de los criollos y con el devenir en el nacionalismo del Estado-nación. Este proceso es de peculiar interés porque fomenta por un lado el desarrollo de la identidad de lo mexicano. Religiosamente, los criollos fomentaron el culto a la Virgen de Guadalupe como exclusividad del territorio novohispano. Científicamente se difundieron los avances de la ciencia moderna y se impulsaron los trabajos sobre la botánica, la herbolaria, la historia, la etnología, la zoología, la medicina, la minería, la astronomía. Los criollos educados por los jesuitas se convirtieron en los padres del futuro nacionalismo mexicano. Las obras de Clavijero, José Eguira y Agurén, de José Ignacio Bartoloche, entre otros, fueron las piezas introductorias de la modernidad occidental que tuvieron como resultado la llegada de las ideas políticos-sociales de la Ilustración. Sin su trabajo, las ideas de libertad, el progreso, de igualdad, el republicanismo y la ley natural difícilmente se hubiesen aprovechado en el momento coyuntural de la Europa de principios del siglo XX para buscar el proceso de emancipación. El resultado, como sabemos, fue la separación de España de sus colonias en América, pero en el cuerpo de los individuos, sobre todo en las clases sociales altas, la mente racional hizo su aparición. El territorio, el país se convirtió durante el siglo XIX en el espacio de lucha de dos paradigmas occidentales. De un lado, la Europa medieval y sus instituciones se aferraban a conservar sus intereses y privilegios. Por el otro, la modernidad se hacía presente en cuatro vertientes: políticamente, con el establecimiento de los estados-nación sustentados en el republicanismo; económicamente, con la instauración del liberalismo y los principios de la oferta y la demanda; socialmente, con el proceso de la secularización, se fomentaba la instrucción de las masas, con un proyecto educativo acorde a las necesidades del mercado y de la formación del ciudadano. Culturalmente, el país careció de un proyecto que fomentara la investigación, la divulgación de instituciones que desarrollaran el conocimiento moderno. Sin embargo, el impacto de la modernidad se asentó en los cuerpos de los individuos. A imitación de los intelectuales europeos, las clases educadas del siglo XIX fueron construidas bajo la separación de la mente y el cuerpo.
A pesar de la influencia del romanticismo en la cultura mexicana, la era de la razón construyó cuerpos racionales que tuvieron que enfrentar las ideas medievales instauradas en los cuerpos de los individuos por 300 años. El triunfo del positivismo en la ciencia moderna tuvo su impacto en el cuerpo de los individuos, en sus instituciones de tipo político, sociales y educativas. No. Desde este contexto, podemos aludir que el cuerpo de los individuos de esta geografía aportaba las memorias instauradas por 3 maneras o formas de habitar en la madre tierra. No sobra decir que en el siglo XX en México dio paso al proceso malentendido de modernización, que fue durante el Porfiriato cuando el Estado abrió las puertas al mercado internacional, comenzando con ello la explotación intensiva de los recursos de esta geografía. La mente de los gobernantes fue seducida con la idea de progreso a través de la modernización de la ciencia y la tecnología. La industrialización del país fue la prioridad de los siguientes gobiernos. 4. La decadencia del proyecto de modernidad o su etapa última llamada posmodernidad. Este periodo lo podemos reconocer en el país con la incorporación del Estado mexicano al neoliberalismo como modelo económico que lo liga directamente al comercio internacional. Aunque socialmente debemos reconocer que las sociedades de esta etapa surgen 60 años atrás cuando la vida se comercializó y apareció la sociedad de masas. En este sentido, la temporalidad que nos ha tocado vivir, el culto al presente, representado por la vitalidad del hedonismo, la seducción, el placer, lo inmediato han hecho que los individuos sean presas fáciles de los deseos y necesidades de la cultura, de lo material, la inmediatez y el consumo. En este tiempo vivido, en el presente continuo, que desarraiga al individuo de su historicidad, situándolo en el frenesí de un mundo que cultiva paradójicamente la eternidad, siempre jovial, a la moda, en tendencia, vigente. Son categorías que definen al individuo su hacer y estar en el mundo, siempre viajando de experiencia en experiencia sin trazar un rumbo, ni mucho menos una trascendencia en su vida. Los proyectos de vida deben de ser inmediatos: dinero, casas, viajes, drogas, sexo, mujeres, hombres, fama, son los arquetipos promovidos y difundidos en las redes sociales. La tecnología, hija predilecta de la modernidad, juega un papel esencial en el desarraigo de la historicidad del individuo. Su capacidad de inmediatez hace que en cuestión de meses, semanas, días, horas, un acontecimiento quede sepultado en el olvido, haciendo que la memoria vital para la conciencia quede parcialmente adormecida, olvidada, porque entre otras funciones la memoria es el recuerdo constante de lo que tenemos que cambiar, construir, transformar. Es ella el impulso vital que nos induce a otras posibilidades de cultivar la vida y a su vez mantiene activos todos los recuerdos que nos hacen repetir todos los días una emoción, un sabor, una acción que con el tiempo acaban con la vida. El cuerpo sufre. El impacto de un individuo y una sociedad nunca satisfechos, la vertiginosidad de vivir las experiencias hacen que el cuerpo sea concebido como una máquina, que con el tiempo sufre los estragos del vacío. Los deseos hacen presa del individuo seducido por la vista, los aromas, los sonidos, los sabores y la sensación de sentir placer en el cuerpo. La vida implantada en la inmediatez, en la prolongación de la sensación, solo ha ocasionado que el cuerpo enferme, y la medicina occidental no ha encontrado el equilibrio entre lo preventivo y lo remedial. Siempre sentir para olvidar, adormecer, dirigir la memoria al sensualismo y nunca despertar la conciencia. Fue y es la condición del mundo de la materialidad. Y bueno, ya para concluir, en el taller y en lo cotidiano, creo que para regresar a ese movimiento de la articulación estamos apostando a reconocer lo bello en la vida, en el cuerpo, en el cosmos, en el otro. Gracias. Bien, pues no me queda más que agradecer a los ponentes por su participación, a ustedes por su presencia. A mí me parece que estas propuestas, estas investigaciones y estas propuestas que nos acaban de presentar no solamente enriquecen el acervo de la investigación, sino el acervo de la vida. Y bueno, yo creo que tenemos tiempo para una pregunta, porque ya están llegando los del siguiente trabajo. ¿Sí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario,
hacia Maravillosa. los compañeros. Entonces, digo, tal vez una pregunta, ¿sí? Adelante. Él habla que después de la conquista llegó a nuestro cuerpo muchísimos problemas. Entonces, más antes, ¿cómo era entonces que el cuerpo vivía en estas tierras? Les traía una imagen bien chida que siempre se las presento a mis alumnos, que es la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Hay una crónica cuando va entrando los españoles, Cristóbal, Hernán Cortés, ya me parezco a los alumnos, ¿no? Y hay algunos otros españoles, algunas otras crónicas lo narran como la Venecia, pero era más que eso, ¿no? Entonces, construir una ciudad en un islote, en una tierra fangosa, ¿no? Con 4 entradas principales, sin problemas de inundación, sin problemas de que el agua se estancara porque utilizan el ajolote, ¿no? Con edificaciones como los centros, no sé si llamarlos, todavía ahí no me queda claro, templos, adoratorios o lugares de sabiduría, de contemplación del cosmos, un colegio para la élite, otro colegio para los guerreros, los agricultores, los barrios en específico, ¿no? Todo en armonía, ¿sí? Y entonces quiere decir que esa construcción que nos indica también que había conocimiento de matemáticas, conocimiento de cálculo, de resistencia de materiales, de creación de materiales. Estaba el hombre articulado con ese proceso de la vida inteligente que es bello. Era una extensión de ese movimiento, ¿no? Entonces, todavía lo estoy tratando de entender, todavía no podría decir. Había enfermedades, sí, había también gandallismo, también, ¿no? Pero era una vida, creo que más articulada con el movimiento de la vida inteligente, y que lo llevaron a su cuerpo, y de su cuerpo, en la articulación hasta ahorita lo metiendo con su mente, su conciencia y su corazón, podían hacer para los demás. Como que estaban más conscientes que eran parte del todo. O que eran parte del todo. O sea, había algo que los articulaba con esa vida, o que eran la vida misma. Es algo que, si tú, bueno, ahora en el taller, si a los chicos los ponía a meditar, se cansaban, se movían, acababan la meditación y se acostaban, o hacíamos un ejercicio donde reconocieran su interior, porque el movimiento del adolescente es hacia afuera, ¿no? Entonces, los chicos de hoy los ponía a que sintieran su mente, su corazón, y acababan así desparramados y dormidos. Entonces, quiere decir que a esta cultura que llegó hace 500 años, que ha sido, como lo alcanzo a ver ahorita, que hay varios procesos en que nos ha llegado la tragedia, la separación del mente y del cuerpo, nos hace que no nos conozcamos nuestro interior. No estoy hablando de, por ejemplo, gente o individuos que están aquí porque han tenido esas experiencias, sino de la gente que en este caso pues llenan nuestras aulas escolares. No sé si. Sí, Muchas gracias.